de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, oh Señor, a ti sea toda gloria, oh Rey. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de ¿Qué opinión te merece Jesús, el Hijo de Dios? ¿Qué pensamiento ronda tu mente cuando piensas en el Hijo de Dios, en Jesucristo?
Muchas cosas vemos en la Biblia respecto a Jesús. El mismo Dios, el Padre, pronunció algo maravilloso en 2 oportunidades de manera enfática. En una de ellas, en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la otra oportunidad, en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero también vemos a los discípulos muy apesadumbrados en alguna oportunidad, pero al final manifestaron verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. Los familiares de Jesús, anonadados por lo que está pasando, quizás molestos, terminaron pensando que Jesús estaba fuera de sí, que estaba loco. Los escribas, Él es Beelzebú, Él tiene a Beelzebú. Las multitudes que pensaban acerca de Jesús, con Él podemos hacer grandes cosas. Las multitudes quisieron colocar a Jesús como rey, pero hoy estaremos en el capítulo 3 de Marcos, y es una enseñanza profunda. El título de la enseñanza, El hombre y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Soy el pastor Jonathan Labrador, pastor de la comunidad cristiana Los Cocuyos en el Valle, en Caracas, Venezuela, y esta es la enseñanza que tendremos el día de hoy. Quiero tener una palabra de oración. Señor Jesús, llévanos de la mano, Espíritu Santo, alumbra nuestra mente y el corazón con la palabra que ha sido revelada hoy, y que podamos tener aplicación para nuestra vida, y que podamos recibir una enseñanza profunda en nuestra vida, y que a partir de la exposición de la palabra nuestra vida sea transformada para tu gloria primeramente y para nuestro beneficio. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Podemos ver cómo se comportan las audiencias, las distintas audiencias. Y allí es donde voy a querer tener el foco de la enseñanza. Hay una gran demanda para el ministerio de Jesús. Están cansados de toda la jornada que han tenido antes. Ya el ministerio de Jesús empieza a apretarse un poco más. Los lugares o las instancias en donde lo vemos ministrar no son en los lugares en donde anteriormente se le veía. Los escribas, los fariseos van a empezar a empujar mucho más, a tener oposición mucho más férrea contra el ministerio de Jesús. Por lo tanto, él eventualmente va a ir cambiando los lugares, la forma de su acercamiento a nivel personal y grupal, y se empiezan a generar muchísimas más controversias y de mayor escala. Jesús no tiene ni siquiera tiempo ni sus discípulos para comer, están cansados. Vemos en este texto, o lo vamos a ver porque inmediatamente en segundos vamos a tener la lectura. Estaremos en Marcos 3, versículos 20 al 35, es una lectura larga, pero el enfoque estará en eso que hablan de Jesús, en lo que manifiestan acerca de Jesús, las respuestas de Él a cada una de las audiencias. Pero vamos inmediatamente a la lectura. Marcos capítulo 3, versos 20 hasta el 35. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen.
Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. Y ahora pasamos, se queda el mismo evento, pero pasamos a una nueva audiencia. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Es un texto extenso, pero vamos a ir viendo paso a paso algunos versos que se refieren a las distintas audiencias. Una de las primeras audiencias que podemos ver son las multitudes. Y el versículo 20 nos deja entrever este primer aspecto. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo. Donde Jesús está una gran cantidad de personas. Y lo hemos dicho en varias oportunidades a lo largo de esta serie. Jesús es el hombre de las multitudes. Aún hoy, Jesús sigue congregando a miles de millares de multitudes en todo el mundo. Nuestras iglesias locales están llenas de personas que están congregadas en el nombre de Jesús. No vienen por ver al pastor. O ese no debería ser el propósito primordial de aceptar la invitación de venir a los predios de una iglesia local, sino porque allí se está predicando el nombre de Cristo Jesús. Aún hoy, después de 2000 años, Cristo sigue congregando a cientos de miles de millares de personas a lo largo de todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Y aquí vemos la acción, el accionar de la multitud. Al ver a Jesús nuevamente, dice, se juntó de nuevo. A tal punto, de tal manera y tal magnitud fue la congregación de ellos, que ellos ni siquiera, es decir, Jesús y sus discípulos, no podían comer. Y quiero dejarlo ya al inicio. El mismo texto nos dice que la familia de Jesús se percató de esto, que Jesús no había comido, que Jesús había estado cansado. No sabemos cómo esto llegó a los oídos de María, de los hermanos de Jesús, los varones, las hermanas de Jesús. Jesús tuvo hermanos, tanto hombres como mujeres. Algunas de las versiones, no la Biblia de las Américas, que es la versión que estamos leyendo, se refiere a hermanos. Los engloba en el género masculino, hermanos, la generalidad de los hermanos. Algunas otras versiones habla de hermanos y hermanas. En todo caso, aquí vemos la multitud, la primera reacción y la primera audiencia, y es ver a la multitud que sigue buscando a Jesús por lo que Él hace. Amigo, tú que nos estás viendo, hermano, tú que nos estás viendo o escuchando hoy, Jesús no vino para que lo busquemos por lo que Él hace. Jesús vino a traernos a Él por lo que Él es. En esencia, es el Hijo de Dios y Él perdona nuestros pecados. Él es el Rey de Reyes, es Señor de Señores y vino a establecer su reino, pero Él no vino a que lo busquemos por lo que Él hace. Eventualmente, al ir a Jesús por lo que Él es y aceptarlo por lo que Él es, que Él es el Hijo de Dios, aceptarlo por fe, porque Jesús se recibe por fe, entonces allí recibimos lo que Él hace. Y eventualmente entonces Jesús viene para sanar, para salvar, para liberar y para quitar todo tormento del alma y de la vida física. Pero la multitud aquí la seguimos viendo nuevamente detrás de Jesús, amontonado sobre Jesús por lo que Él hace, no por lo que Él es. Y vemos también a la multitud abandonando. Vamos a verlo a medida que se va desarrollando el Evangelio. Aquí en Marcos, cada vez que Jesús va avanzando en la profundidad de su ministerio y acercándose paulatinamente a los pies de la cruz, vamos a ir viendo que esa multitud va mermando. La cantidad de ellos se va disminuyendo y lo que inicialmente creíamos que eran adoradores de Jesús,
terminan siendo aduladores que lo abandonan allí en el Gólgota, en Israel, allí a los pies de la cruz en el Calvario. Esta es la primera audiencia, una audiencia que busca a Jesús por lo que Él hace, no por lo que Él es, y que termina eventualmente cuando Jesús se acerca a esa última semana en Jerusalén, rumbo a la cruz, al Gólgota, lo vemos abandonándolo. Escasamente encontramos a 2 o 3 o 4 a las orillas de la cruz de Jesús. Y siempre Jesús estuvo interesado en las masas, pero no vemos a las masas interesadas en Jesús. Y es menester que apuntemos a eso hoy. ¿Realmente estamos interesados en Jesús? Y así hemos comenzado esta enseñanza de hoy con la pregunta: ¿qué opinión tienes de Jesús? Porque allí radica la esencia de toda esta enseñanza hoy. La opinión que tengas de Jesús te acerca o te aleja de Él. ¿Qué opinión tienes de Él? ¿Cuáles son los pensamientos que rondan tu mente, que pululan en tu mente, que orbitan en tu mente, en tu corazón, acerca de Jesús? Pero ahora sigamos, avancemos a una siguiente audiencia. Vemos los familiares de Jesús. Lo vamos a ver en el verso 21 y saltaremos entonces al versículos 31 al 33 para poder notar esta segunda audiencia, los familiares de Jesús. Verso 21. Cuando sus parientes oyeron esto, y es lo que acabamos de decir, no sabemos cómo llegó a los oídos de María y sus hermanos todo lo que Jesús, la travesía, la jornada tan difícil, tan cuesta arriba que Jesús está teniendo con los apóstoles. Acabamos de pasar la última enseñanza, es la elección de ese equipo no deseado. Quizás María se acaba de enterar que Jesucristo acaba de elegir al celote, a Simón el celote, un hombre revolucionario, pero acaba de elegir a Mateo, a un hombre que acaba de abandonar la mesa de los tributos, un publicano, un recaudador de impuestos que en esencia ni los celotes ni los publicanos se la llevaban bien, pero acaban de ser elegidos en el mismo equipo. Acaba de Jesús escoger a Natanael, un hombre prejuicioso, a Tomás, un hombre que duda, un hombre que no cree. Acaba de Jesús escoger a los Boanerges, a los hijos del trueno, es decir, María quizás, son especulaciones mías, acaba de recibir estas noticias y dice: Jesús se volvió loco. ¿Cómo es posible que Jesús esté con esa cuerda de personas que no tienen propósito en la vida? A Pedro, a su hermano, que no tienen propósito, que Pedro es un hombre intemperante, Simón un hombre que es peleón también. No sabemos qué pudo haber pasado por el corazón de María, si esto fue así, por el corazón de los hermanos. Recordemos que Jesucristo no fue profeta en su propia tierra. Los hermanos de Jesús desconfiaron de Él, dudaron de Él, siempre tuvieron incertidumbre. Al final del ministerio de Jesús se les ve a los pies de Jesús creyendo. Santiago, el hermano de Jesús, escribe una de las cartas. Es decir, Judas, uno de los hermanos de Jesús, escribe otra carta. Está allí en el Nuevo Testamento. Es decir, vemos a hombres transformados, pero en este momento forman parte de una audiencia que no está creyendo en Jesús, que cree que está loco, que está fuera de sí. Leemos el versículo 31 al 33. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles, él dijo: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Nos parece un poco extraña esta pregunta que hace al final, pero ya la vamos a ver en el desarrollo del texto. En la lectura la vimos, pero en el desarrollo del texto. Esta es la nueva familia y es otra audiencia que Jesús tiene y que se le está presentando, y que Jesús está dejando muy claro que a partir del ministerio de Jesús, de la introducción, de la instalación del reino que Cristo vino a instaurar en nuestras vidas, que lo había profetizado Juan el Bautista. Juan el Bautista puso la alfombra roja para el ministerio exitoso de Jesús. Jesús ahora nos introduce una nueva audiencia, pero ya vamos a hablar de ella. La familia de Jesús cree que él está perdiendo la cabeza.
lo dan por loco, la familia de Jesús no duda. ¿Qué fue lo que oyeron ellos de Jesús? Bueno, quizás escucharon lo último que Jesús había hecho, lo que Jesús había estado logrando, que era el reclutamiento del equipo del Dream Team de Jesús, el equipo que yo no escogería, pero fue el equipo que Jesús escogió y con el cual transformó al mundo. 12 hombres comunes y corrientes, quienes el mundo no daría ni medio partido por la mitad, ni un centavo de dólar daría el mundo por la mitad por ninguno de ellos. Pero Jesús, teniendo profunda visión en el Padre, sabiendo muy bien que el Señor los había elegido, los llamó a cada uno, les hizo la invitación, sígueme, y cada uno de ellos aceptó esa invitación. Bueno, quizás eso llegó a los oídos, a los predios de la familia de Jesús, y ellos están considerando, se volvió loco, ya no está comiendo en algún momento, y el texto dice, Marcos, por intermedio del dictado de Pedro nos dice, estaba fuera de sí. Quizás está fuera de sí, pero ellos vinieron, por lo que notamos del texto, es una de mis interpretaciones, vinieron a limitar el ministerio de Jesús, es decir, quisieron hacerse cargo de él. Significa, no los vamos a llevar a casa, quizás Jesús no ha descansado, no ha comido, no se ha hidratado, en algún momento puede llegar a descompensarse. Los historiadores, los escritores, los académicos apuntan hacia eso, porque es lo que nos deja el texto entrever. Es decir, notamos cierta preocupación en la familia de Jesús, y es natural que tú te preocupes por un familiar que tiene cierto tiempo ocupándose de su trabajo, que no le ha dado descanso a su cuerpo físico, que ni siquiera puede comer, mucha gente atosigándolo. Es decir, es natural la preocupación que la familia de Jesús está teniendo, pero en esencia, volvemos al punto, Jesús vino a lo que vino a hacer, y Él está haciendo, lo que vino a hacer, y nada ni nadie, ni ninguna circunstancia, ninguna persona lo va a limitar, ni siquiera su propia madre va a limitar el ministerio de Jesús. Nada ni nadie puede controlar ni ponerle límite al ministerio de Jesús. En una oportunidad, y es parte del texto paralelo de este evangelio de Marcos, lo vamos a notar en el Lucas capítulo 11, versículos 27-28, hay una mujer que le manifiesta esto a Jesús. Y sucedió que mientras decía estas cosas, tal cual lo que está manifestando Marcos capítulo 3, versículos 21 en lo adelante, el paralelo en Lucas dice lo siguiente: una mujer alza su voz y le dice, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Otra versión dice, los senos que te dieron a amamantar. Aquí esta mujer está alabando a María, pero Jesús cambia completa y rotundamente la respuesta y la percepción de esta mujer, y el enfoque que le da Jesús es maravilloso. Pero Él dijo, verso 28, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, dichosos son todos estos. Y es para traer por sentado que ahora Jesús nos está presentando una nueva audiencia. Y es una nueva familia con un nuevo nacimiento. Y aquí Jesús lo manifiesta. Mateo 10:36 también parte del contexto de esta misma historia en el Evangelio de Mateo. 10:36 en Mateo dice, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Jesucristo nunca fue profeta en su misma tierra. Él mismo lo manifestó. Sus familiares dudaron de él hasta el final de su ministerio, hasta el momento en los predios de entregarse a la cruz, fue que empezaron a creer en Cristo Jesús. Y ahora Jesucristo nos presenta una nueva audiencia, una nueva familia, una familia de nacimiento. Quiero leerlo incluso desde el versículo 33 hacia el 35. Respondiéndole él, dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Verso 34. Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. La familia de Jesús está afuera, y quizás esto puede sonar chocante para cada uno de nosotros, pero cuando te adentras en el corazón de Cristo Jesús, sabes muy bien que nada de ello está fuera de foco, ni fuera de entorno, ni fuera de lugar.
Jesucristo no ha perdido la conciencia, ni está fuera de sí. Jesús es el Hijo de Dios y sabe muy bien la gran enseñanza que está dando. Jesucristo no está desdeñando ni dejando por fuera a su familia. Jesús le está dando el justo lugar a la familia que Él vino a fundar a través de su entrega voluntaria en la cruz. Es decir, aquellos que hacen la voluntad de Dios y la guardan en su corazón, automáticamente se convierten por la fe en Cristo Jesús solamente en la familia nuclear de Cristo. Y amados y amigos que nos están viendo hoy, que nos escuchan desde cualquier lugar donde estés, es la mejor y más única y alta familia que Dios nos puede dar aquí en la tierra, porque con ella llegaremos a la vida eterna, la familia en Cristo Jesús. Sí, el Señor nos ha dado una familia, es la familia con la que vamos a cumplir el reino de Dios en esta tierra. Hoy estoy casado por la misericordia de Dios, tengo 2 hijos, tengo una nieta. Esa ha sido la gracia y la misericordia de Dios. Amo a mi familia rotunda y profundamente, pero también el Señor nos ha dado en esta tierra una familia, que es la familia de Cristo, con la cual estaremos por toda la eternidad. Quizás alguno de nuestros familiares de sangre, en este lugar, en este lado de la eternidad, no aceptarán al Señor Jesús. No estarán a los pies del Maestro cuando Él venga. Tendremos que despedirnos de nuestra familia de sangre aquí en la tierra, pero una cosa es cierta. La familia, esta nueva audiencia que Jesús nos está presentando, es la verdadera familia, la familia de la sangre de Cristo, y es una nueva casa, un nuevo hogar y una nueva morada que Él nos preparó para donde Él esté, nosotros estemos con esta nueva familia. Marcos 10, un poco más adelante, el mismo evangelio, versículos 29 y 30. Jesús nos dice lo siguiente: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La vida eterna es el gran regalo que Cristo, el Hijo de Dios, nos ofrece, y está presente ese gran regalo, con el cual estaremos por toda la eternidad con Cristo Jesús al lado del Padre, reinando por la eternidad, pero solo estará con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo, la familia de Cristo Jesús. En Cristo, mis amados, entonces, para concluir esta audiencia nueva que Jesús nos está presentando, la familia del nuevo nacimiento, del nuevo pacto, de la sangre de Cristo Jesús, Cristo se constituye en Él mismo una nueva familia. Y Jesús está diciendo prácticamente lo siguiente. Podemos pensar en lo siguiente: si mi familia no cree en mí, pues esta gente sí cree en mí, me quedo con esta familia. Si mi familia en la sangre no quiere nada con el Señor, y cuando voy a la iglesia local me encuentro con personas que definitivamente han entregado su vida a Cristo Jesús por fe, con ellos me identifico como una familia, me quedo con esta familia. Y eso es una nueva enseñanza, es una enseñanza revolucionaria que la recibimos hoy por fe. Vamos a una siguiente audiencia, son los escribas, y los veremos descritos en el versículo 22. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú. O sea, este hombre tiene demonios, expulsa demonios por el príncipe de los demonios. Ellos están diciendo, Jesucristo está haciendo esto porque Él está lleno de demonios. La única manera de que esto se puede hacer es porque Él sea el mismo Belcebú en persona. Y eso es lo que Jesús trae en foco, y por eso la enseñanza le he puesto por título: el hombre y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús ha tenido algunos encontronazos y muy fuertes con ellos, pero no como esta oportunidad. Anteriormente, estos y los fariseos y los escribas le habían hecho preguntas como las siguientes: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Cuando estuvo Jesús dentro de la sinagoga, ¿cómo es que tú haces esto? ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? Se habían hecho preguntas. ¿Con qué autoridad? ¿Cómo es que tú perdonas pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios Padre. Tú no puedes, no tienes
autoridad, pero ahora vienen con una acusación muy fuerte en contra de Jesús. Le están diciendo que Él es Belcebú y que Él tiene demonios, y así será la ceguera en el corazón del hombre, nuestro corazón duro, nuestra cerviz dura, que teniendo a Jesús enfrente puedan decir que Jesús es Satanás, puedan desconocer la autoridad del Hijo de Dios. Y quizás nosotros hoy no hemos manifestado, ni siquiera llegado a pensar que Jesús tiene demonios o tuvo demonios en algún momento. Pero si hemos llegado a desconocer la obra del Espíritu Santo y la obra de Jesús en nuestra vida, nos estamos colocando a la par del corazón de los escribas y de los fariseos. Hechos capítulo 7, verso 51. Esteban, antes de ser apedreado, le dijo esto a los judíos: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Y hasta los discípulos también fueron cuestionados en muchas oportunidades, incluso fueron calumniados. Los discípulos fueron calumniados para que dijesen cosas en contra de Jesús. Lo leemos en Hechos, el mismo libro de los Hechos, el capítulo anterior a esto que Esteban nos dice, versículos 11 y 13. Dice así: entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres, es decir, el ministerio de Jesús siempre ha tenido en contra, movimientos en contra, incluso hasta el día de hoy. Hay muchos que aún siguen adversando rotunda y muy fehacientemente el ministerio de Jesús, habiendo quedado demasiado claro la bondad y la misericordia de Dios al haber entregado a su Hijo en la cruz por toda la humanidad. Nosotros mismos lo entregamos. Sigue siendo adversado el ministerio de Jesús, aún en contra hoy. Por eso, no habiendo encontrado absolutamente nada en su contra, ni de los discípulos, ni de los apóstoles, ni de Jesús, dice que algunos están persuadiendo en secreto a algunos hombres para que dijeran lo siguiente: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Le atribuyen entonces a Jesús cosas, efectos del mal. Nunca, jamás podemos nosotros relacionar a Jesús con el mal. Jesús representa al bien. Jesús representa a la verdad de Dios. Y Jesús ha venido a traer luz en medio de las tinieblas. El reino de Jesús y su sacerdocio es un sacerdocio puro, santo y verdadero. Fiel y verdadero, dice el libro de Apocalipsis, que está escrito en su muslo. ¿Y cómo estos hombres van a llegar a pensar entonces y llegar a atribuirle esto a Jesús? Jesús aplica unas lógicas maravillosas. Primera lógica que aplica Jesús: Satanás no puede trabajar en contra de sí mismo. Si tú dices que yo vengo de parte de Belcebú, nunca nadie va a ir en contra de su misma casa. Y tiene razón, y contra ese argumento y contra esa lógica, ellos nunca tuvieron respuesta. La segunda lógica que aplica Jesús, en la anterior está el verso 23 al 26, la segunda está en el verso 27. Yo actúo con el poder de otro, no es mi propio poder el que está actuando hoy. Y lo hago para poder limitar el poder de Satanás aquí en la tierra. Si yo fuera Satanás, no pudiera limitarme a mí mismo, porque una casa no puede prevalecer si está dividida. Esto es profundo lo que Jesús está diciendo, para poder desmontar todas las cosas que le atribuyen a Él, pero también para dejar algo enfático. Los corazones de ustedes deben ser revisados, y ese debe ser el mensaje para nosotros hoy. Nuestros corazones deben ser revisados, y es parte de la aplicación que tendremos al final. Versículos 28 al 30 para dejar en claro sobre la mesa el poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Versículos 28 al 30. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. ¿Y por qué Jesucristo está hablando de pecado? Por el pecado de la blasfemia que está encontrando en el corazón de los escribas y fariseos. Y es el mismo pecado que Jesús está encontrando en nosotros hoy, en nuestra era, en nuestro tiempo, en nuestros corazones. Es el pecado de no creer en las obras que Jesús está acometiendo aún hoy en el tiempo presente.
y tengamos mucho cuidado de que nuestro corazón esté siendo revisado y escaneado y redarguido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos esté encontrando con ese pecado de blasfemia, el cual Jesucristo va a manifestar lo siguiente en el verso 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían, y ahora explica Jesús por qué está diciendo esto, y es porque ellos están diciendo, Él tiene un espíritu inmundo. Amados, no aceptar a Jesús como el Señor, como nuestro Salvador, como Hijo de Dios, como el perdonador de nuestro pecado, nos coloca en condenación. No aceptar la invitación de Jesús a venir a sus pies hoy, como el gran perdonador de nuestros pecados, nos coloca bajo condenación. No aceptar que Jesús estuvo siempre en su vida terrenal bajo los efectos del Espíritu Santo, nos coloca bajo condenación a nosotros, incluso hoy en el tiempo presente. Por lo tanto, Él dice, esta blasfemia es imperdonable. El no aceptar a Jesús, que siempre estuvo bajo los efectos del Espíritu Santo. El no aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, perdonador de pecados. El no aceptar a Jesús como el que estaba actuando bajo el poder de Dios para perdonar, para liberar, para sanar y para salvar, nos coloca bajo condenación y bajo el pecado de blasfemia, el cual nunca tendrá perdón. ¿Cuántas veces hemos atribuido? Entonces es una pregunta práctica en este momento que tú y yo nos podemos hacer. ¿Cuántas veces hemos atribuido la obra del Espíritu Santo a otras cosas? ¿Cuántas veces en el tiempo presente, haz por favor un ejercicio, escasos 2, 3, 4, 5 segundos? ¿Cuántas veces le has atribuido a otro la obra que el Espíritu Santo está haciendo? Es decir, en tus finanzas, en tus hijos, en tu familia, en tus esposos, en tus padres, en la situación del país, la situación económica del país, la situación política, social del país. Porque hay algo claro que no podemos despreciar ni pasar por alto. Dios sigue haciendo su obra a pesar de la ceguera del ser humano. Dios sigue obrando diariamente y se siguen dando victorias diariamente en el ámbito espiritual y en el ámbito terrenal y material también. Nosotros estamos ciegos a cada una de esas cosas. Y es menester hacer la oración que hizo Eliseo por su mayordomo. Padre, abre los ojos de este Damaseno, abre los ojos de este hombre, para que pueda ver todo lo que tú estás haciendo. ¿Cuántas veces hemos atribuido a otro, a mi capacidad, a mi academia, a mi fuerza física, a la inteligencia que tenemos, a la sapiencia o a la negligencia, a cualquier otro? ¿Cuántas veces le hemos atribuido a otro la obra que el Espíritu Santo está haciendo? Allí, en ese momento, cuando le atribuyes a otro solo lo que podemos atribuirle al Espíritu Santo de Dios y a Jesús mismo, es cuando entramos en el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo por no reconocer la obra que Jesús está haciendo. Y es que no van a importar las evidencias que Jesús haya hecho. Mire, Jesús sanó paralíticos, resucitó hombres, personas, trajo de la muerte a la vida a hombres, sanó enfermedades terminales, sanó y salvó personas a través del perdón de los pecados, sanó a ciegos de nacimientos. No van a importar las evidencias que Jesús haya dado en el pasado, que esté dando en el presente y que esté presto a dar en el futuro. Aún sus promesas se cumplirán muy a pesar de nuestro corazón, y que el problema no son las evidencias, el problema está en la moralidad del corazón del hombre, el corazón caído del hombre, la falta de moral del hombre y nuestra concupiscencia, que nos hace ciegos. Tenemos grandes escamas en los ojos que no nos permiten ver lo que Jesucristo está haciendo a diario a nuestro alrededor. Y quiero terminar unos sencillos segundos o minutos con esta aplicación al final de esta enseñanza. En Jesús tenemos una nueva y mejor familia. La familia del reino del Señor es una familia con la que estaremos por toda la eternidad.
Y somos aquellos que hemos creído en Jesús para nuestra salvación y que hemos colocado nuestra fe en Él. Solo Dios sabe en quién Él está trayendo convicción de pecado. Esos hombres que estaban allí, los hombres que fueron convidados a la casa de Mateo, los hombres que estuvieron en la casa de Zaqueo, todas esas personas a quienes se les decían que eran los pecadores, los amigos de Jesús, no sabemos en quién el Señor hoy está, a través de su Espíritu, atrayendo por su convicción de pecado. Las multitudes siempre vendrán a Jesús, pero muy pocos de ellos vendrán por lo que Él es, vendrán por lo que hacía Jesús. Y es un llamado muy particular. No vengas a Cristo por lo que Él ofrece o por lo que te han dicho que logras a través de Jesús. Ven por lo que Él es. Jesús es Dios y Él perdona nuestros pecados. Los fariseos y los escribas siempre adversarán al reino de Jesús. Hoy nosotros pudiéramos estar tomando el lugar de los escribas al negar rotundamente lo que Jesús ha hecho y al decir que esas cosas no las hace Jesús, sino se las podemos atribuir a otro, a la inteligencia, al avance de la tecnología, grandes bendiciones que estamos recibiendo como nación, como familia, como individuos, como iglesia, se la podemos atribuir a la sapiencia de nuestros administradores, a la sapiencia de nuestros pastores, a la inteligencia de nuestros jóvenes, y no es así. Ha sido y debemos atribuirlo a la gracia maravillosa de Jesús que se desprende a través de su Espíritu Santo. Jesús es el Hijo de Dios en quien Dios ha posado su Espíritu Santo. Y si nosotros hoy no hemos reconocido a Jesús, podemos estar entrando en condenación, y en una condenación en la cual no habrá vida eterna, sino será una condenación eterna. No aceptar a Jesús como Señor y como Hijo de Dios nos lleva a condenación eterna, y no aceptar lo que Jesús aún hace hoy a través del Espíritu Santo nos coloca también bajo condenación. Es un gran llamado para abrazar a Cristo Jesús hoy por lo que Él es, abrazarlo porque es perdonador de pecados, y sin perdón de pecado no hay arrepentimiento, no hay vida eterna, y ahí estaremos en total condenación. Es un llamado para acercarnos hoy a Jesús. Tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias por esta palabra hoy. Gracias por la reprensión de tu Espíritu Santo, por la exhortación que trae tu Espíritu a nuestra vida. Y rindamos hoy, ese es el llamado que yo estoy percibiendo en Jesús y a través de tu Espíritu. Rindamos todo lo que somos hoy. Nuestro corazón caído, nuestra dura cerviz, nuestra inmoralidad, la presentamos hoy delante de tus pies. Y sé que para el hombre, para mí mismo, no ha sido falta hoy la evidencia. Es más, no he apuntado a la evidencia para percatarme que tú eres Dios. Y es la condición de pecado, caído mi corazón hoy. Y te pido que redimas mi vida hoy. Y que perdones mi pecado hoy para la gloria de Dios y para mi bendición. El no aceptarte, Jesús, como Señor y como Hijo de Dios me coloca en condenación y no quiero estar en ese lugar. El no aceptarte como el que estabas actuando bajo el poder y la unción del Espíritu Santo me coloca bajo condenación y no quiero estar en ese lugar. Y reconozco cada evidencia que has hecho, que sigues haciendo y que harás. Para la gloria de Dios y para mi bendición. Amén y amén. Espero que esta enseñanza haya sido de profunda bendición para tu vida. Te invito a buscar en nuestro canal, en YouTube particularmente, están ordenadas cada una de nuestras enseñanzas. Este es el sermón número 14 de esta serie, El Hijo del Hombre en Acción. Espero que tengas un maravilloso día y que Dios les bendiga abundantemente.